Hola, ¿qué tal? Muy buen día a todas las personas que nos acompañan en esta sesión. Vamos a iniciar, solo vamos, si me ayudan a confirmar que tenemos al relator Pedro Vaca, nuestro querido equipo que está acompañando esta sesión. Y ya estamos ahora sí completas en nuestro panel. Ahí tenemos a Pedro, perfecto. Bueno, pues muy buen día a todas, a todos y a todes. Me complace darles la bienvenida a esta sesión sobre inclusión digital y gobernanza de contenidos desde la perspectiva de la Relatoría para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Internet ha revolucionado la forma en la que ejercemos nuestro derecho a la libertad de expresión, convirtiéndose en una herramienta esencial para el intercambio de ideas, el acceso a la información y la participación en el debate público. Sin embargo, este ecosistema también presenta desafíos significativos que requieren nuestra atención urgente. El informe que hoy se presenta de la mano del relator y que abre este diálogo con las múltiples partes interesadas aborda tres ejes fundamentales: el deterioro del debate público en las plataformas digitales, las brechas persistentes en el acceso universal a Internet y alfabetización digital, y lo que tiene que ver con los retos de la gobernanza de contenidos en línea. Todo esto desde una perspectiva que busca maximizar las oportunidades que ofrece Internet para el ejercicio de los derechos, al mismo tiempo que se mitigan los riesgos que ellos suponen. Para esta discusión, reflexión, espacio de intercambio de posturas y apreciaciones sobre lo que es este informe, nos acompaña un distinguido grupo de personas especialistas que van a compartir sus perspectivas sobre cómo podemos seguir avanzando hacia un ecosistema digital que siga fortaleciendo los valores democráticos y en específico también el ejercicio pleno de los derechos humanos en el espacio digital. Por ello me complace en presentar a nuestros distinguidos panelistas: Nicole Cardoch, quien es subsecretaria general de Gobierno; Gustavo Gómez, director ejecutivo de Observacom; Raúl Echeverría, director ejecutivo de ALAI, la Asociación Latinoamericana de Internet; y Ana Claudia Mielke, coordinadora ejecutiva de la organización Intervoces. Y desde luego tenemos a Pedro Vaca, el relator para el derecho a la libertad de expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, quien nos acompaña en línea. El formato de esta sesión: vamos a tener una primera presentación de aproximadamente unos 15 minutos por parte del relator para exponer lo que es este informe sobre inclusión digital y gobernanza de contenidos. Y posteriormente vamos a tener una primera ronda de parte de nuestros panelistas para continuar con una siguiente apreciación alrededor de unos 5 minutos del relator, y cerraremos con una segunda ronda de participaciones. Cada una de las rondas de las participaciones durará aproximadamente unos 6-7 minutos. Así que esperemos que efectivamente podamos estar a tiempo. Siempre es un gran reto, así que queridos panelistas, ahí queda este espacio para el abordaje del informe. Así es que, sin más, Pedro, tienes la palabra y por favor, adelante. Muchas gracias, Vladimir, y aprovecho también este espacio. Quisiera confirmar si me escuchan bien, entiendo que sí. Sí. Aprovechar este espacio para reconocer, digamos, el liderazgo de Chile en un año que yo creo que ha sido muy intenso en materia de libertad de expresión, como anfitrión de distintas conversaciones. Creo que este LAC IGF en Chile y me sabe mal no poder estar con ustedes. Esta es justo semana de periodo de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. La próxima semana tenemos audiencias y eso me impidió acompañarles en esta oportunidad. Pero ciertamente creo que es muy valioso poder poner sobre la mesa el resultado de un esfuerzo de la oficina que me ha encomendado liderar la comisión sobre nuestro aporte a la inclusión digital y la gobernanza de contenidos, ¿no? Como lo punteaba
Bueno, y aprovecho también para saludar a las personas que acompañan el panel y que están allí presentes. Como apuntaba Vladimir en la introducción, este es un aporte, un informe temático que, si uno quisiera esquematizarlo, apunta a tres tipos de actores. Yo lo llamaría un triángulo de actores de la conversación. De un lado, lo que el informe termina denominando voces de referencia en una sociedad democrática, que terminan siendo al final nodos de la conversación digital, parlantes relevantes, y hace un énfasis muy importante en las vocerías oficiales o personas que aprovechan plataformas institucionales, bien sea de gobierno, de oposición, de institucionalidades, para hablar con la sociedad. El segundo vértice de este triángulo de actores es lo que podríamos llamar una interacción masiva, la ciudadanía entendida como un componente amplio. Y el tercer vértice de este triángulo de actores de la conversación es, podríamos llamarlo genéricamente, la intermediación, que por las características del Internet que tenemos en casi todos los países de la región, entra a ser una intermediación corporativa o privada. Casi que cada capítulo está dedicado a uno de estos actores, ¿no? Entonces, en el primero, que se denomina deterioro del debate público, digamos, si hay un contraste muy grande entre la aspiración a ser sociedades pacíficas, con tolerancia intercultural, sin discriminación, cuando vemos una realidad de la interacción pública y del debate público tremendamente contaminado, con desinformación, con discursos de odio, intolerancia, afectando el debate público, erosionando instituciones democráticas, exacerbando la polarización, el conflicto social, y particularmente en periodos electorales. La democracia parte de una convicción de que la controversia es positiva, ¿no? Y cuando tenemos liderazgos públicos, personas que detentan el poder público o aspiran a detentarlo, que concursan y participan de elecciones, pero que al hacerlo echan mano discursiva, o bien sea de la promoción de discursos que bordean los discursos no protegidos, o por lo menos permisivos a la intolerancia, a la discriminación, a la desinformación. Tenemos un problema que no necesariamente es digital, tenemos un problema analógico. Y por eso es un informe que resalta el rol, por ejemplo, de los partidos políticos y de las personas candidatas a ocupar cargos públicos, quienes ciertamente tienen deberes de promover un debate público de calidad, particularmente en periodos electorales. Este informe también reconoce que hay una serie, digamos, de procesos de organización de contenidos que genéricamente se le etiqueta como algoritmos de recomendación, y también modelos de negocio de las plataformas, que pueden, digamos, incentivar y aumentar la visibilidad de contenidos que generan mayor interacción, pero que por otro lado también pueden animar a una segmentación y aislamiento de sectores de la sociedad que en un encuadre democrático están llamados más a interactuar que a aislarse de formas polarizantes y tremendamente irritadas. Y por eso es que parte de las recomendaciones del informe se dirige a las vocerías públicas, y por ejemplo el informe plantea que en el sentir de la Relatoría Especial, las vocerías oficiales no deben utilizar las plataformas digitales como herramientas para difundir información falsa o engañosa, para estigmatizar a personas por motivos políticos, o para expresarse de forma discriminatoria o intolerante contra personas o grupos de personas por motivos de género, identidad racial o cultural, religión, idioma, origen nacional, de una forma que pueda constituir una injerencia directa o indirecta o presión lesiva de sus derechos. Claro, esto, digamos, es un deber en cabeza de las personas que voluntariamente deciden entrar a la arena pública o política, pero esto genera un deber correlativo para los estados, porque estimamos que los estados están llamados a adoptar un marco legal de responsabilidades que sancione a liderazgos públicos que violen ese deber de abstenerse de utilizar su voz como un vector que pueda ser tolerante o que anime a la discriminación o la violencia. ¿Sí? Si vamos en cascada, esto también interpela a los partidos políticos, ¿no? Este es un informe que plantea que los estados deben determinar que los partidos políticos deben contar con mecanismos propios que señalen explícitamente el deber de sus miembros, de sus militancias, de no contribuir con desinformación deliberada, violencia, discriminación, y que animen más bien a resolver controversias de cara
al no cumplimiento de la violencia y la discriminación como variables que lamentablemente están en el debate público de la gran mayoría de nuestros países. Es muy importante que esto, por ejemplo, esté cruzado en contextos electorales con transparencia en la publicidad electoral. Creo que la moderación de contenidos y el flujo de discursos digitales, cuando hay dinero de por medio, genera, digamos, unos niveles distintos de responsabilidad. Esto también implica protección a datos personales, como se hablaba en el panel anterior, y particularmente tiene también intersecciones con componentes de publicidad en plataformas digitales y también transparencia en la contratación cuando se haga desde partidos políticos o desde el Estado mismo. El segundo capítulo ocupa muchas sesiones tradicionalmente en los Like IGF, y tiene que ver con la conectividad, es decir, la hiperdigitalización de los debates democráticos pesa mucho y cada vez más sobre quienes, las personas y las comunidades sobre las cuales pesa aislamiento digital. Y esto es algo de lo cual se ocupa el informe, con elementos, digamos, no solo de última milla, sino recordando aspectos de neutralidad de red, de velocidades de conectividad afines a los usos que se le quiere dar, estabilidad, asequibilidad, calidad, integridad, multilingüismo, inclusión de contenidos locales, que también puede haber ciertas distancias, una suerte de hiperurbanización de los debates digitales, dejando de lado problemáticas que pueden tener, digamos, una dimensión mucho más local, y sin duda también aspectos frente a razonabilidad de precios, cargas tributarias, competitividad de los mercados, cómo hacer que sean atractivos para que haya inversiones en conectividad en regiones remotas, que tomando por ejemplo la conversación que también, de la cual también fue anfitrión Chile en el mes de mayo, se cruza interseccionalmente con variables como cambio climático, ¿no? Como comunidades indígenas que también hacen parte, digamos, de este universo de agenda actual en materia de derechos humanos. Pero también se abre en este informe de alfabetización digital, ¿no? Cómo desarrollar habilidades, destrezas, que se cruza pero no se agota en lo educativo, que incluye infancia y adolescencia, pero no se agota en este segmento de nuestras sociedades, porque creo que todas y todos tenemos personas cercanas que son profesionales en la desinformación con doctorado, y entonces hay, digamos, ciertas distancias entre los procesos de educación formal y el desarrollo de habilidades que permita una interacción muchísimo más informada y consciente en línea. Creo que me quedan 5 minutos. Quisiera pasar brevemente sobre el componente de gobernanza de contenidos. Es un capítulo que trata de apuntar a la complejidad de la gobernanza de los contenidos en línea, destacando crucial intersección entre tecnología y derechos humanos en el entorno digital. Es un capítulo que toma parte de sus párrafos en explicar los términos de moderación y curación de contenidos, describiendo además desafíos que enfrentan tanto plataformas como los estados en términos regulatorios. Eh, este es un informe que propone un análisis jurídico que de una parte retoma el modelo europeo recientemente aprobado, tanto para tomarlo en consideración como para reconocer diferencias. Algo que puede estar perdiéndose de vista y este informe trata de relevar es que la Convención Americana de Derechos Humanos es el instrumento más generoso de todos los tratados de derechos humanos en la protección del derecho a la libertad de expresión. Y por eso la propuesta que se formula busca delimitar asignación de responsabilidades a empresas con base en obligaciones de medio, en obligaciones de debida diligencia y buena fe, y no necesariamente a partir del paradigma y el enfoque de la creación de categorías de discursos ilegales que en contextos como el europeo tienen tradiciones jurídicas, culturales e institucionales mucho más solventes de las que podemos tener en América Latina. Para la relatoría, este enfoque de debida diligencia evita un riesgo que es muy cierto y es el de la censura privada, ¿no? Esta propuesta también creemos se alinea más a la realidad latinoamericana, en cuyo histórico también nos corresponde reconocer que la creación de categorías de discursos ilegales por parte de los estados muchas veces termina siendo operada como un mecanismo para callar voces críticas. Este es un informe que también
llegó al punto de tomar parte de la literatura del derecho internacional de los derechos humanos para delimitar obligaciones positivas y negativas de los estados. Por ejemplo, en materia de obligaciones positivas, se plantea que los estados deben adoptar como garantes principales de los derechos humanos que las empresas, por ejemplo, cumplan con deberes de respetar los derechos humanos a partir de los marcos ya existentes de empresas y derechos humanos. Por ejemplo, se refuerza la obligación de los estados de garantizar a la sociedad en su conjunto transparencia y actuar para que las plataformas digitales respondan a desafíos ciertos como el combate a los discursos de odio y la desinformación. Y también es importante que las propias empresas respeten estándares en materia de libertad de expresión al momento de moderar contenidos. Aquí claramente hay una puerta a la regulación, porque si el Estado está llamado a través de una obligación positiva a promover transparencia, a que se combatan efectivamente discursos de odio y a que se combata la desinformación, hay, digamos, márgenes a que las institucionalidades democráticas se valgan de instrumentos regulatorios para esto. El informe también aclara cuáles son, por ejemplo, algunas obligaciones negativas y tal vez con esto cierro, sin perjuicio de que a partir del intercambio podamos profundizar en aspectos que por asuntos de tiempo no logré exponer. Pero en un Estado democrático, las aproximaciones de obligaciones negativas de los Estados también son importantes. Para ponerlo en términos esquemáticos, el sistema interamericano de derechos humanos no plantea que la libertad de expresión sea un derecho absoluto, reconoce que hay límites, pero dice, si usted es un Estado democrático y quiere restringir la libertad de expresión, usted tiene que seguir estos pasos. El planteamiento más general le denominamos el test tripartito, que perfectamente lo podríamos consultar y sé que varias de las personas que están en el panel lo conocen perfectamente. Pero aquí voy con las obligaciones negativas en materia de gobernanza de contenidos y plantear este antecedente de obligaciones de los estados. Y es que la moderación de contenidos no puede convertirse en un atajo para que censurar sea más fácil o para que limitar la libertad de expresión sea más fácil, ¿no? Por eso, a la hora de hablar de obligaciones negativas, este informe aclara qué tipos de prácticas no deben exigir los estados a las empresas y por lo tanto deben abstenerse los estados de influir directamente en la moderación de contenidos por políticas públicas u órdenes judiciales. El informe, aunque por ejemplo reconoce la importancia de la actualización en estándares de responsabilidad de intermediarios, que es algo que hace parte más de una conversación global, es tremendamente crítico con los modelos de notificación y retirada y de toda regla que busque genéricamente quitar garantías de no responsabilidad de intermediarios por discursos que meramente circulan en las plataformas. Creo que este es un informe que abre una conversación. Creo que somos un sistema multilateral interamericano donde no solo hay organismos permanentes como la oficina que yo ahora lidero, sino también hay foros. Y quisiera plantear uno que me parece de gran relevancia, es la Cumbre de las Américas, ¿no? La Cumbre de las Américas, vamos a tener la próxima cumbre en República Dominicana el próximo año. Los estados en la anterior cumbre de Los Ángeles llegaron a acuerdos de transformación digital y creemos ciertamente que hay una dimensión de conversación multilateral donde también hay que equilibrar la cancha de participación. Es decir, la participación del sector privado en este tipo de foros es potente. Yo agradezco enormemente la disponibilidad siempre que ha tenido para hacer aportes, pero cuando vamos a variables de participación de estados y de sociedad civil, también hay niveles de desigualdad, niveles de capacidad, particularmente en lo institucional de los estados, y creo que esta es una conversación que amerita que este triángulo de actores cuente con una cancha horizontal, y una cancha horizontal implica también el desarrollo de capacidades sectoriales, tanto a nivel de las cancillerías como a nivel de que haya más sociedad civil y con mayores capacidades de las actualmente desplegadas. Latinoamérica tiene tremendas organizaciones, pero eso es algo que lamentablemente no está desplegado en todos los estados donde hay dilemas profundos en materia de libertad de expresión y ustedes mejor que yo saben también las dificultades de sostenibilidad de los esfuerzos de las organizaciones de la sociedad civil. Si esto no es multiactor, hay altos riesgos de que los horizontes no sean promisorios. Muchas gracias, Vladimir, y estaré aquí muy atento a lo que continúa la conversación. Muchísimas gracias,
Pedro, por este repaso y las implicaciones que tiene también para los diferentes actores de la gobernanza de Internet y del ecosistema digital. Y en aras de seguir construyendo esta cancha y esta participación de las múltiples partes interesadas, doy ahora la palabra a la subsecretaria Nicole Cardoch para que pueda darnos sus apreciaciones desde la postura de los actores estatales, desde el gobierno de Chile, sobre estos temas relacionados con la gobernanza de datos y el ecosistema digital y la inclusión digital. Adelante. Aló, aló. Sí, se escucha. Bueno, muchas gracias por la invitación. Buenos días a todos y todas y también a quienes nos están viendo de manera telemática y conectados. Saludar también a Pedro, que nos hemos encontrado en varias oportunidades durante estos últimos años. Quisiera primero hacer un contexto respecto a Chile, cómo estamos en el ámbito de lo digital y ciertos antecedentes. Primero, Chile ha sido profundamente un país referente en términos de telecomunicaciones. A pesar de nuestro territorio geográfico, de este largo y ancho país, tenemos una conectividad en más del 95% del territorio nacional. Estamos en el top 3 de velocidad de servicios de Internet, solamente superados por Singapur y Hong Kong. Es decir, tenemos un país profundamente conectado, profundamente encima o muy abierto a entrar a las plataformas digitales. Pero por cierto, tenemos un gran desafío en cómo generamos esa formación necesaria en nuestras audiencias, ciudadanos y ciudadanas, a que conozcan los deberes que tenemos y también los derechos como ciudadanos digitales. Por eso estamos trabajando fuertemente como gobierno en una agenda en el combate a la desinformación y también entregando herramientas de educación a la ciudadanía. Para comentar algunas de las principales líneas de trabajo que ha llevado el gobierno del presidente Gabriel Boric en esta materia. Primero, somos parte y fuimos el primer país latinoamericano en ingresar al grupo de trabajo de la OCDE en materia de desinformación. Eso quiere decir que estamos constantemente generando análisis y reflexiones con los otros países también que están siendo cargo de esta iniciativa a propósito de referentes de políticas públicas y también procesos de buenas prácticas en términos de el combate a la desinformación. También generamos, a propósito de este trabajo con la OCDE y con una colaboración con el Ministerio de Ciencias de nuestro país, generamos la Comisión contra la Desinformación, una comisión en la que convocamos a académicos y académicas de diversas universidades, tanto públicas como privadas, y también grupos de trabajo pensando en el combate a la desinformación, que generaron dos informes que el primero era un informe de diagnóstico, es decir, cómo la desinformación estaba afectando a nuestro país y a sus instituciones hacia el año 2023, y también un segundo informe que generó más de 72 recomendaciones de política pública, de buenas prácticas, no solamente de obligaciones o referencias que podría tener en este caso el gobierno, sino cómo avanzar en una política muchísimo más robusta en términos de el combate a la desinformación. Las categorías de este segundo informe, al que también los invito a todos y todas a visitar porque está disponible en la web del Ministerio de Ciencia, trató las siguientes categorías: coordinación internacional, el contexto chileno, desinformación en los procesos electorales, la ciberseguridad, frente a crisis y desastres, a la salud pública, de género, la alfabetización mediática, internacional y digital, el fortalecimiento a los medios como una herramienta en el combate a la desinformación y, por último, investigación en desinformación y pluralismo. Nosotros estamos trabajando evidentemente con varias de estas líneas. Estas recomendaciones salieron a finales, si no me equivoco, del año pasado, así que estamos ampliamente trabajando en esas recomendaciones. También es importante que nosotros tenemos hoy día un proyecto de ley en materia de elecciones. Hay una modificación que queremos generar como ley que busca que las plataformas digitales se reconozcan como susceptibles a hacer propaganda electoral.
Por tanto, se les haría exigible, al igual que a los otros medios de comunicación, que informen al Servicio Electoral chileno sobre los contratos que suscriban las plataformas con las distintas candidaturas. Esto es algo que evidentemente es muy necesario en el entendido también que la misma publicidad política se ha volcado principalmente a las plataformas digitales. Por otro lado, tenemos un proyecto de ley en materia de lobby. La propuesta establece la obligación de los medios de comunicación social, incluidos los medios digitales, por cierto, de indicar si el mensaje que transmiten o divulgan corresponde a una comunicación pagada, identificando el patrocinador del mensaje. Muchas veces, y lo hemos hablado con Pedro, lo hemos hablado también con otros actores acá, sobre todo de la sociedad civil, la necesaria transparencia que tienen que tener los procesos en los medios de las plataformas digitales a propósito de sus mensajes. También hemos desplegado una campaña que los invito a todos y todas a conocer, que es la campaña Aguanta, Chequea y Comparte. Son tres, es una campaña que nosotros hemos puesto en medios de comunicación, pero también la estamos difundiendo sobre todo en establecimientos educacionales y también universitarios. Es una campaña que finalmente da pequeños tips para la ciudadanía a la hora de enfrentarse a una posible noticia falsa. En el entendido que muchas de las recomendaciones de lo que nos dijo la Comisión Asesora contra la Desinformación van en el sentido de la educación a las audiencias. La campaña la pueden buscar, está en el YouTube de Vocería de Gobierno y también en nuestras plataformas. Tenemos un plan de trabajo que es un plan de ciudadanía y alfabetización digital que hemos trabajado con el Ministerio de Educación. ¿En qué se traduce este plan? Yo les decía que muchas de las recomendaciones que nos dijo la Comisión por las que había que avanzar era en educación, alfabetización medial digital. Nosotros generamos con el Ministerio de Educación una plataforma que hoy día la pueden encontrar en ciudadanía-digital.mineduc.cl, que es una plataforma que reúne fichas, podcasts, cápsulas informativas para toda la comunidad educativa en términos de lo que significa hoy día para profesores, para profesoras, para docentes, pero por sobre todo para las familias, entrar en el mundo de lo digital con esta revolución que también toca la educación. Son herramientas que están pensadas para todos aquellos que acompañan la formación de nuestros niños, niñas y jóvenes. Por cierto, también para ellos, pero lo que nos ha dejado muestra y en evidencia el llevar a cabo este plan de ciudadanía digital es que muchas veces los niños y niñas y jóvenes, por cierto, ingresan a las plataformas o al mundo de lo digital sin ningún acompañamiento a propósito de las brechas que existen entre los padres, entre los mismos profesores, pero también porque hay una resistencia a esas capas generacionales a poder entender lo que significan los algoritmos, a poder entender y reconocer las amenazas que también se viven en el mundo de las plataformas digitales, pero por sobre todo también conocer las oportunidades. Nosotros hemos estado difundiendo, se ha logrado enviar esta plataforma y esta herramienta de trabajo a más de 10.000 establecimientos educacionales de nuestro país y por cierto es una plataforma que está a libre disposición para todos y todas quienes quieran revisarlo. Esto va acompañado siempre de una guía de apoyo pedagógico que se prepara por el Centro de Innovación del Ministerio de Educación y que debo decir además reconocer que es un trabajo de mucha excelencia y muy contingente a los tiempos que estamos viviendo. Es decir, no es algo que esté desactualizado a los desafíos que enfrentan nuestros niños, niñas y jóvenes hoy día, sino que está efectivamente en aquellas discusiones. También y finalmente tenemos estamos trabajando a propósito de el Fondo Chile-México de ACSID. Estamos trabajando en una postulación para este año enfocado en detectar discursos de odio en redes sociales y entregar herramientas de alfabetización digital, mediática e informacional a estudiantes de segundo, tercero y cuarto medio en nuestro país.
Estamos postulando con la Secretaría de Educación del Estado de Oaxaca, también con la Universidad Católica de Valparaíso y la Universidad Iberoamericana de México. El monto que nosotros esperamos adjudicar son $250.000 y el resultado de este proyecto queremos que materialice 3 productos dirigidos a generar políticas públicas que permitan hacer frente a la desinformación como una manera de resguardar y cuidar y proteger el respeto intrínseco a los derechos humanos, por cierto, teniendo en consideración todo lo necesario para avanzar y proteger la libertad de expresión. Además, yo quería terminar contándoles que durante este año fuimos sede del Día Mundial de la Libertad de Prensa en una conferencia que, si bien estuvo enfocado a propósito de la crisis climática y la injerencia de las plataformas y el rol que tienen los comunicadores, periodistas en todo el mundo a propósito de esta crisis, también se tocó mucho el combate a la desinformación y el estado de nuestras distintas políticas públicas. Yo creo que una cosa muy necesaria y que nosotros hemos identificado, al menos en el gobierno del presidente Gabriel Boric, es que en esto tenemos que avanzar mirando los ejercicios de otros países, otras latitudes. Muy bien comentaba Pedro, el ejemplo de la Unión Europea. Para América Latina, sin duda, es un desafío. Nosotros no tenemos ese nivel de gobernanza multilateral entre los países, pero hay muchos espacios de trabajo colaborativo que pueden generar buenas prácticas, que pueden generar espacios comunes de políticas públicas, y en eso es lo que seguimos avanzando. Muchas gracias. Muchísimas gracias, subsecretaria. Toca efectivamente algunos de los puntos y lo que este informe está abordando en términos de alfabetización digital, en términos de gobernanza de contenidos y los esfuerzos que se pueden realizar desde el Estado, y con un elemento que yo destacaría, ¿no?, relacionado con temas de transparencia y la continuidad en los esfuerzos encaminados a fortalecer las capacidades y habilidades de las personas que habitamos y que van a estar habitando el espacio digital. Ahora me gustaría darle la palabra a Gustavo Gómez. Él es director ejecutivo de la organización, del think tank Observacom, para continuar con estas reflexiones desde esta mirada multisectorial sobre el informe que presenta la Relatoría sobre Inclusión Digital y Gobernanza de Datos. Adelante, 7 minutos, recordando el tiempo. Gracias, Vlad. ¿Qué tal? Buenos días. Un placer, Nicole, Ana Claudia, Raúl. Por suerte nos encontramos muchas veces en estos temas que necesitan no solo diagnósticos, sino respuestas. Y en ese sentido, el informe llega de manera muy oportuna, y por eso con nuestros colegas de Intervoces de Brasil decidimos impulsar este panel junto con Digital Action para promoverlo, porque realmente lo primero que tengo que decir, Pedro, es que el trabajo no solamente ha sido producto de un proceso de diálogo en el cual participamos, incluso varios de las organizaciones que estamos aquí. Participó el gobierno de Chile en ciertas instancias del diálogo, ALAI o Observacom, entre otros, sino que además llega de manera muy oportuna, porque hoy justamente lo que estamos buscando en el mundo son soluciones a varios desafíos que tiene Internet hoy, para sacarle o para volver a esa parte tan positiva que tenía. Y yo creo que además de oportuno, el que sea la relatoría lo convierte también en un aporte necesario. Porque propuestas, por supuesto que hay, cada vez hay más propuestas, pero una perspectiva latinoamericana o desde las Américas, desde la perspectiva de un organismo como la Relatoría de Libertad de Expresión, con su legitimidad y su probada defensa de la libertad de expresión, creo que nos ayuda a muchos de los que trabajamos estos temas para encontrar soluciones, sí, pero soluciones que sean adecuadas y compatibles con la defensa de la libertad de expresión, soluciones que particularmente en América Latina no siempre encontramos. Así que también bienvenido este diferencial de propuestas desde un ámbito como la Relatoría de Libertad de Expresión, que produce un informe, no por primera vez, pero sí luego de 8 años de su último informe en el 2016. Y por lo tanto,
También es importante entender que hay aquí, en este informe, ojalá que lo puedan leer en profundidad, un abordaje novedoso que, en opinión de Observacom, amplía y evoluciona en los estándares establecidos en documentos anteriores de 2013 y 2016 desde una perspectiva integral. Esa idea de los 3 bloques que plantea el informe respecto a alfabetización e inclusión digital, ataca aspectos de acceso estructurales, pero también se mete en lo que pasa adentro, lo que tiene que ver en la capa, digamos, de contenido con respecto a los discursos en línea, la polarización, sin dejar de plantear también una mirada como en la capa intermedia, que es la gobernanza, ¿no?, de esos contenidos. Con lo cual, le agregaría a lo oportuno, necesario, diferencial respecto a otros informes y soluciones que se están planteando en el mundo muy relevantes, también esta idea de integralidad, de un enfoque integral. Desde Observacom particularmente trabajamos los aspectos de gobernanza de contenidos, pero claramente este informe, no solamente en ese punto, sino en los demás, también le agregaría para estimular su lectura y su difusión, que es un documento que no se queda solamente en diagnóstico, sino que expresamente y en su desarrollo busca ser algo propositivo. De hecho, en materia de gobernanza de contenidos, se plantea el objetivo de ser una guía normativa que oriente el desarrollo legislativo de los Estados americanos para que esa legislación que el informe entiende como necesaria en estos momentos y que Pedro hacía referencia en su intervención, pueda ser compatible con la Convención Americana de Derechos Humanos y los estándares creados en ese entorno. Yo creo que además debería decirles, sin entrar todavía en los detalles, quiero transmitirles estas principales, como resumen, estas principales ideas. Quiero que vean que se trata, en materia de gobernanza, de un enfoque que desde el punto de vista de Observacom y muchas organizaciones, de las que estamos acá, desde la sociedad civil, veo ahí a Hiperderecho de Perú, acá Intervoces de Brasil, pero podría decir TEDIC de Paraguay y Pandetec de Panamá, aborda la perspectiva de la regulación desde una perspectiva de regulación de procesos. Es decir, no niega la moderación de contenidos, establece un reconocimiento de ese papel incluso virtuoso que pueden tener las plataformas al plantearse políticas y medidas de moderación y curación, pero plantea de qué manera, de qué criterios, de qué formas esa moderación de contenido debe hacerse para que sea compatible con derechos humanos. Y por eso va a desarrollar en el informe aspectos que tienen que ver con algunas de las cosas que la subsecretaria planteaba: transparencia, rendición de cuentas, así como elementos de empoderamiento de los usuarios de esas plataformas respecto a derechos a que sean notificados, a que puedan apelar, entre otros. Tal vez para mucha gente no sea suficiente, efectivamente los debates en Internet van más allá de la regulación de procesos, pero es una aproximación absolutamente interesante. Y termino, Vladimir, con un último punto, respecto ya diría ya no a una descripción, sino a una opinión, mucho más claramente como una opinión, y es que este informe, a nuestro juicio, empieza a saldar discusiones que hace unos años todavía estaban muy vigentes. Y planteo estos titulares para ver si después tengo un par de minutos más para desarrollarlo, pero claramente se posiciona sobre una idea de que el Estado no debe intervenir, pero el Estado sí tiene que ser garante del ejercicio de derechos. Y que no hay contrato privado que valga entre una empresa y un usuario si ese contrato no cumple con estándares de derechos humanos. Y plantea que el Estado, lo dice la Convención Americana, como no va a decirlo el relator, tiene obligaciones de garantizar esos derechos a esas personas, aun cuando se trate de contratos privados, y justamente por eso plantea la necesidad de una regulación. Y esto es una guía normativa. Es decir, quiero decir, tal vez para muchos de ustedes esto de la regulación ya está resuelto, pero hace no pocos años este tema todavía estaba en discusión. Claramente el informe se plantea, tiene que haber regulación, las empresas tienen que tener obligaciones jurídicas expresadas en leyes, pero el relator advierte, pero para que no se abuse, tiene que ser así. Plantea cosas que diría que son bienvenidas, porque los debates en Estados Unidos, donde tienen las matrices estas empresas,
no corren por la misma perspectiva. Hace muy poco un caso, el de Net Choice, en Estados Unidos implicó una sentencia donde los jueces norteamericanos plantean la increíble, para los que defendemos la Convención Americana y nosotros, la increíble tesis de que los usuarios no tienen absolutamente ningún derecho respecto a lo que hacen las plataformas. Y que las plataformas, basadas en la legislación norteamericana, no tienen que dar cuenta ni establecer ninguna condición respecto a la moderación de contenidos. Si algo salda este informe, es que eso, en el marco de la Convención Americana, no es aceptable. Las plataformas tienen derechos a establecer mecanismos de moderación de contenidos, pero no pueden abusar de los mismos. Y los usuarios tienen derechos por los cuales los estados y la relatoría tienen que ponerse en el medio para poder defenderlos. Es decir, en sí mismo este informe, además de traer nuevos estándares más evolucionados, de alguna manera es oportuno porque responde a algunas discusiones que estamos teniendo en la región desde una perspectiva de la Convención Americana de Derechos Humanos y de una perspectiva donde el usuario tiene tanto derecho a la libertad de expresión como los dueños de esas plataformas privadas. Gracias. Muchísimas gracias, Gustavo. Efectivamente, hay una responsabilidad y un deber de cuidado hacia las personas usuarias que habitamos el espacio digital, que nos involucramos en el debate público. Y en este sentido, me gustaría darle la palabra ahora a Ana Claudia de Intervoces, para conocer la perspectiva desde la sociedad civil y mirar cuáles son aquellas consideraciones que se ven desde la óptica de las personas y de aquellas quienes también se ven impactadas y afectadas en términos de la gobernanza de contenidos, pero también en lo que tiene que ver con la inclusividad y los espacios hacia la alfabetización o los mecanismos hacia la inclusión digital y la alfabetización digital. Así es que, adelante, Ana Claudia, 7 minutos. Obrigada, Vladimir. Muchas gracias, Vladimir. Voy a hablar en portugués. Muy buenos días a todos. Quisiera saludar a los miembros de este panel, a Pedro Vaca, también nuestro relator, que nos acompaña virtualmente, y a las personas que están aquí presentes y también quienes están virtualmente. He leído el informe. Es un informe bastante amplio y voy a destacar ciertos puntos que considero necesarios que sean presentados y abordados en este debate. No en el sentido de concluir, sino que simplemente destacar ciertos temas que podemos seguir formulando y también produciendo en nuestros estados o países. El primer punto que me gustaría presentar tiene que ver con revitalizar o reforzar la necesidad de garantizar la libertad de expresión. Creo que estamos viviendo un momento, y yo me refiero específicamente a Brasil, pero creo que es un momento de convergencias en otros países de la región, en que la propia concepción de libertad de expresión ha estado en disputa. Y muchas veces nosotros, que históricamente somos defensores de esta libertad de expresión, estamos en una posición de apuntar las pocas pero necesarias restricciones que tienen que ver con esta libertad. Creo que este desplazamiento, claro, es necesario y urge frente a la coyuntura que observamos en nuestros países, en que grupos antidemocráticos muchas veces usan una falsa concepción de libertad de expresión para atacar a otros grupos, especialmente a aquellos grupos de minoría, como mujeres, LGTBQ, personas afrodescendientes y grupos políticos de oposición. Sin embargo, este desplazamiento que nosotros hacemos en el sentido de decir que la libertad de expresión no es absoluta, está en la perspectiva de un ambiente
ambiente democrático de mediano y largo plazo. Y en ese sentido, me preocupa un poco que muchas veces, y hablando nuevamente de Brasil, la imposición o la limitación a la libertad de expresión sea más importante que la defensa de la libertad de expresión propiamente tal. Y cómo estas limitaciones terminan siendo usadas de manera política para acallar voces que son divergentes y muchas veces impregnan el imaginario social sobre la falsa idea de lo que sería la libertad de expresión. Era lo que yo quería comentar. Y también quiero alabar el hecho de que el relatorio autorice, digamos, alabe la libertad de expresión con relación a la democracia. El segundo punto que quiero destacar de este informe es el análisis sobre la responsabilización de agentes públicos y políticos de los partidos. La recomendación de que los estados puedan elaborar normas que responsabilicen a los agentes públicos por producir y propagar desinformación nos llega con mucho entusiasmo, principalmente porque hemos salido recientemente de una elección, elecciones municipales en este caso. Y la forma en que los candidatos, algunos tratando de ser reelectos, ellos ya son agentes políticos públicos. Ellos reproducen la desinformación y eso es algo que, de hecho, tiene que ser destacado desde el punto de vista legislativo de los países. En Brasil, nuestro sistema electoral tiene herramientas y también ha intentado establecer acuerdos con las plataformas, con redes sociales, para intentar mitigar esta divulgación de desinformación por actores públicos, políticos, en el periodo de elecciones. Sin embargo, estos mismos actores políticos terminan no siendo sancionados, por ejemplo, cuando divulgan desinformación que afecta directamente a los derechos humanos sociales, como el caso de información de salud. Es importante para nosotros que este informe apunte y destaque esta necesidad de que los estados creen reglas para sancionar a esos actores políticos. Nosotros judicialmente hablamos en Brasil de fe pública y ellos no pueden usar este lugar de fe pública para desinformar a la sociedad y provocar también perjuicios humanos y sociales y económicos a la sociedad. Finalmente, creo que el documento presenta un debate de fondo importante que tiene que ver con la responsabilización o no de los intermediarios. Creo que esto ha sido un debate que no ha producido, que no ha llevado a consensos en la sociedad civil. Hay divergencias sobre la necesidad o no de responsabilizar a los intermediarios. Algunos países, incluso los marcos legales que hablan de la no responsabilización de los intermediarios, están siendo cuestionados en la justicia, como en Estados Unidos y en Brasil, donde el artículo 19 está en discusión en la Corte Suprema Federal. Y sobre eso hemos hecho ciertas reflexiones que apuntan de cierta manera a un lugar un poco diferente de lo que hemos visto en los últimos años. Y me gustaría compartir un poco estas reflexiones con ustedes. La primera reflexión es que, aunque la no responsabilización de los intermediarios haya producido otro desarrollo de innovación y de aplicaciones, si no hubiera esa no responsabilización, ese desarrollo no habría sido posible, ni tampoco esa innovación, principalmente en los últimos 10 años, cuando hablamos de Brasil, ya que el cuadro civil es del año 2014. Pero simultáneamente, si observamos estas aplicaciones y plataformas, principalmente las de mensajes y búsquedas y redes sociales, notamos también que han habido muchos cambios en cuanto a la funcionalidad de estas aplicaciones. Y estas aplicaciones actualmente ya no pueden considerarse
considerarse más como plataformas neutras, especialmente cuando hablamos de contenidos que son inspeccionados. Entonces, lo que hemos reflexionado con relación al proyecto de ley número 2630, proyecto que establece la responsabilidad y la libertad y la transparencia en Internet, es justamente garantizar que sí exista mayor responsabilización de las plataformas con relación a contenidos que flagrantemente interfieren o violan los derechos humanos establecidos en nuestra Constitución. Essa responsabilização, né? ¿Cómo entregamos esta responsabilidad? Bueno, lo que producimos en relación a proyectos de ley sería poder extender esta responsabilidad de una manera solidaria a las plataformas, mientras que estos contenidos serán pasibles de generar contenidos, o sea, contenidos que están vinculados a publicidad comercial. Creo que es un debate que no está cerrado. Hemos acumulado información en relación a esto junto con otros actores en Brasil que hacen parte de esta coalición de derechos en la red. Existen divergencias en la responsabilización solidaria. Entonces yo creo que tenemos algunos intentos de transformar en algo viable esta gobernanza de contenido sin la violación del derecho a la libertad de expresión de los usuarios. Creo que esto era lo que me gustaría decir en relación al informe. Creo que la educación mediática digital es un asunto importantísimo que debe ser reconocido, que los estados promuevan esta educación mediática digital, pero una educación mediática que sea, además de la especificidad del uso o de la lectura crítica de lo que se produce, pero que pueda garantizar habilidades, capacidades para el uso de las herramientas. Y esto está en discordancia con lo que las mismas plataformas ofrecen como educación mediática digital. Creemos que tenemos que entrar en profundidad en los conceptos de lo que sería esta educación mediática digital y poder decir que tal vez en relación a esto, la educación mediática digital como una parte fundamental del combate a la desinformación y al discurso de odio podría estar alineado a políticas públicas y propagandas públicas del Estado que puedan trabajar una perspectiva ética de lo que se trata la libertad de expresión, pensando en el debate que mencioné al principio de mi discurso, que la libertad de expresión hoy muchas veces se usa por áreas antidemocráticas para poder producir no solamente desinformación, pero como violencia contra grupos minoritarios. Esto sería todo. Muchas gracias. Muchas gracias por la participación. Ahora pone Ana Claudia en el centro, efectivamente, aspectos que están relacionados con la responsabilidad y un debate mucho más amplio sobre el significado y sobre lo que representa la protección de la libertad, del derecho a la libertad de expresión, pero también reconociendo esta defensa que mencionaba sobre entender que también hay una serie de limitaciones a este derecho. Hay que ser cuidadosos con a este respecto, pero pone sobre la mesa un aspecto importante que tiene que ver también con la protección nuevamente hacia las personas. Vamos ahora con Raúl Echeverría, director ejecutivo de ALAI, también para las reflexiones que tiene sobre lo que se ha conversado aquí y desde luego también sobre el informe del relator. Muchas gracias, Vladimir, gracias a la organización de esta sesión por la invitación. Estar aquí, un placer compartir con las colegas y los colegas, con Pedro que está remoto, con quien cada tanto tenemos charlas muy interesantes y de carácter hasta filosófico. Así que, bueno, realmente es un ejercicio que aprecio tener esta discusión. Bueno, me parece que el reporte el informe de la relatoría es muy valioso.
Hay aspectos que considero muy positivos. Yo considero muy positivo el enfoque que tiene de la responsabilización de todos los actores y mostrar, además, enmarcar esta discusión como ya fue hecho desde el inicio de todo este proceso. Creo que el relator ha sido muy perseverante en esto, en mostrar la importancia del deterioro de la calidad del debate público como un problema que es fundamental a resolver. O sea, no alcanza con poner reglas de moderación de contenidos y seguimos teniendo un mundo polarizado, violento en el uso del lenguaje, etcétera, ¿no? Eso es importante. Me parece muy importante, bueno, varios de los aspectos que ya mencionaron aquí las colegas y Gustavo, también en cuanto a cuáles son las restricciones que hay que colocar en las regulaciones a los efectos de preservar la defensa, la protección de los derechos humanos. Me parece que el análisis, la mención al análisis tripartito es fundamental. Muchas de las regulaciones que hemos visto en la región no pasan ese análisis y por eso creo que es una de las razones por las que han fracasado. Y bueno, y en lo personal yo sí valoro mucho la mención al concepto de limitación de la responsabilidad de intermediarios. Creo que los intermediarios sí tienen que ser responsabilizados, pero tienen que ser responsabilizados en los casos en que no cumplen órdenes judiciales o que hay una negligencia demostrada. Y me parece, me hubiera gustado ver un poco más de énfasis en el relato sobre, si bien está mencionado, me hubiera gustado ver más énfasis en que realmente el mundo es mucho mejor ahora que hace unas décadas, gracias al desarrollo digital, ¿no? Creo, yo tuve la oportunidad de participar de la redacción de la declaración de Windhoek más 30 de UNESCO, en la conferencia de libertad de prensa hace creo que 3 años ya, y pusimos énfasis, lo menciona en la declaración, creo que eso es muy importante. Creo que la transformación digital, el desarrollo digital ha permitido fundamentalmente a voces vulnerables tener una mayor posibilidad de comunicación y de expresarse y participar del debate público. También creo que también me hubiera gustado ver un poco más. Se habla hay varias referencias, bueno, al posible impacto negativo en procesos electorales, en el direccionamiento del debate público, etcétera. Bueno, potencialmente, obviamente, esas cosas existen. Creo que hay esfuerzos que voy a mencionar ahora que se han hecho, que muy significativos, y también me hubiera gustado ver un poco más de énfasis en rescatar, mostrar ese aspecto. Este año, desde el año 2023, estábamos muy atentos al 2024, se le llamó el año electoral, ¿no? Por la cantidad, superelectoral, por la cantidad de elecciones que había en el mundo. Bueno, las elecciones han pasado y la mayor parte, o sea, los problemas de las elecciones que pueden atribuirse o el impacto que puede haber habido en la democracia por las políticas de las plataformas o por el uso de las plataformas, por los temas de desinformación, noticias falsas, ha sido mínimo. Incluso hay papers muy interesantes, hay algunos papers que evalúan el proceso electoral de México, de India, donde hablan, bueno, que los problemas que se vieron son problemas que son más asociados a problemas estructurales de las democracias y no a los problemas del mundo digital. ¿Y eso por qué? Y eso porque las empresas, cuando detectan los problemas, cuando surgen las polémicas, bueno, van tratando de mejorar sus políticas y sus acciones a los efectos de mitigar esto. El principal capital de las plataformas es la confianza de los usuarios. Y si los usuarios pierden la confianza en la herramienta, se van a otra. Y uno podría decir, bueno, eso no pasa, son siempre las mismas empresas. No, no son las mismas empresas, ¿no? TikTok existe hace 7 años. O sea, es un mercado mucho más vulnerable y frágil que otros mercados de la economía. Entonces las empresas lo saben eso y actúan en función de esto.
hay una tensión clara entre dos grupos de pensamiento, uno de un pensamiento que expresa que las plataformas deberían moderar mucho más contenido, y otro igualmente importante, ninguno sobresale sobre el otro en términos, diría yo, cuantitativos o de impacto público, que piensa que las plataformas no deberían moderar nada, o deberían moderar mucho menos. Y las empresas tienen que moverse entre ese equilibrio. Y para eso son que existen las reglas comunitarias que van tratando de ofrecer una herramienta para resolver ese problema y asegurar un ambiente digital saludable. En las últimas, digo esto, creo que soy enfático, porque a veces nos movemos en grupos donde pensamos que es obvio que todos pensamos lo mismo, y no es así. Y alcanza, mirar un poco en el mundo y vemos que realmente las fuerzas que piensan unas cosas y otras son importantes, ¿no? Ambas. Algo que no me, otra cosa importante a resaltar es que la desinformación, generalmente, la desinformación vinculada al tema político, y me pareció muy bien la mención de que también es importante el tema de desinformación en otras áreas que son igualmente, que impactan de manera tan importante como en la política, pero la desinformación en el área política proviene fundamentalmente de los actores políticos. Entonces, a veces, con lo cual hace inclusive mucho más difícil la moderación. Me parece fundamental lo que decía Pedro, de la necesidad de tener como códigos de conducta, que haya acuerdos en la política para justamente evitar ese tipo de discursos. Ese es una... son justamente los propios actores que luego discuten las regulaciones de desinformación, ¿no? Nosotros, las empresas, solamente un ejemplo les voy a dar, hace 5 años, el contenido, más o menos el contenido que se identificaba automáticamente con herramientas automáticas, que podríamos decir contenido inapropiado, para llamarlo de una manera genérica, más o menos el 25% se detectaba a través de herramientas de inteligencia artificial. Hoy esos porcentajes están cerca del 100%. Están sobre 95, 96%, dependiendo del 97%, dependiendo de la plataforma. Y de ese 95, 97%, el 95, 97% de los contenidos que hay que remover, se remueven antes que nadie los vea, antes que una persona los vea. Y eso se hace en cooperación con organizaciones de diverso tipo, organizaciones de la sociedad civil, con organizaciones de protección a la infancia, con muchas organizaciones que ayudan a desarrollar esas herramientas. O sea, creo que realmente la situación ha cambiado, y ese es uno de los problemas a veces con las regulaciones que se discuten durante años. Porque una regulación, un proyecto como el PL 2630, que la colega mencionaba, en Brasil, es del año 2020. Las bases sobre las que comenzó esa discusión no existen, se cambiaron, es otro mundo. O sea, el mundo cambió y la situación es totalmente diferente 4 años después, ¿no? Una de las razones del fracaso de muchos proyectos que ha habido en la región algunos son, y lo hemos hablado mucho con Gustavo, esto porque a veces se han transformado en megaproyectos que son monstruosos y que incluyen muchísimas cosas. El PL 2630 es un caso de eso, y que dificulta mucho la aprobación, porque cada uno de los temas es súper complejo. Cuando uno pone 5 temas complejos juntos adentro del mismo proyecto, se hace imposible. Y el otro es que, si bien muchos estamos de acuerdo, pero nosotros no estamos en contra de la regulación. De hecho, tener regulación en esto daría mucho más certeza. Cumpliendo con estos requisitos o estas sugerencias que se hacen para evitar que haya una vulneración de los derechos. El problema es que muchas veces se dice, bueno, primero, no queremos que las plataformas tengan el rol de decidir qué es lo que vemos o lo que no vemos, pero después en las propuestas de regulación se pone, ustedes tienen que eliminar todos los contenidos que atentan contra la democracia. Ah, fantástico. ¿Y cómo sé yo cuáles son los contenidos que atentan contra la democracia? Defínamelo. Y ponemos casos, y esto que parece tan simple es súper complejo. Entonces, el problema es que cuando se habla de las categorías o de contenidos inapropiados o inconvenientes o que violentan los derechos humanos, eso es muy difícil. Y cuando lo vemos con el diario del lunes es fácil. Cuando, por ejemplo, decimos, no queremos que suceda lo que sucedió ayer, entonces hay que regular.
Sí, pero hoy yo sé lo que sucedió ayer, pero hace 2 días me hubiera sido imposible preverlo. Entonces, eso es súper complejo. En tema electoral, cooperamos muchísimo. Nosotros cooperamos con todas las autoridades electorales de la región que están abiertas a esa cooperación. Las plataformas ya tienen casi todas las herramientas que se requieren, o sea, los informes de inversión en publicidad electoral, cuáles son los contenidos impulsionados, incluso quién los paga. Hay plataformas que no comercializan publicidad electoral, otras que sí, ¿no? Las que lo hacen tienen todos estos reportes y trabajamos mucho con las autoridades electorales para que entiendan la información, entiendan los procesos, cómo utilizarla, cómo interactuar con las plataformas. Hemos tenido experiencias muy buenas, como por ejemplo con la Cámara Nacional Electoral de Argentina, pero también con otros, y bueno, cuando tenemos la oportunidad lo hacemos. A veces el diablo está en los detalles. Sí, ya termino. Raúl, sí, un minuto, gracias. Termino ya. A veces el diablo está en los detalles. Aquí, por ejemplo, en la discusión que se mencionaba sobre la regulación de publicidad electoral aquí en Chile, que se discutió este año en el Congreso, bueno, había detalles. O sea, a veces la información exactamente como se pide es problemática o es difícil de conseguirla, o los tiempos que se ponen para la implementación son difíciles de cumplir, porque eso significa alteración de productos, cosas complejas. Pero en general, en el fondo de la cuestión estamos totalmente de acuerdo, trabajamos, cooperamos para que las autoridades puedan disponer de esa información que requieren. Y cada vez hay más información de esas proactiva, o sea, que está disponible incluso sin que haya regulaciones. Nada más, gracias. Gracias, Raúl. Y ya nos quedan realmente unos pocos minutos, pero me gustaría darle ahora también la voz al relator para muy brevemente, en unos 4 o 5 minutos, y pasamos ya al cierre completamente desde la sesión, para que cada uno y cada una de ustedes pueda pensar en 2 minutos, en 1 minuto, cuáles son como los mensajes clave. Ya mencionaron algunos, el tema de las figuras públicas, el tema de imponer la mayor responsabilidad a las plataformas, del cuidado que se tiene que tener en la formulación de este tipo de legislaciones, de construir una perspectiva latinoamericana, y también las acciones que se han realizado por parte de los actores estatales. Entonces, Pedro, por favor, a partir de este diálogo y de estos comentarios y reflexiones que se hicieron, ¿cuáles son tus también pues palabras a este respecto? Y adelante. Muchas gracias, Vladimir. No, estoy muerto de la envidia porque lo mejor va a ser la charla después de esta sesión y esa me la voy a perder por completo. Unos comentarios más de esquema y otros más para animar a la acción, ¿no? Creo que yo cada vez soy más escéptico de la desactualización de las conversaciones, porque pareciera que la tecnología o va cambiando tanto que nunca es el momento y que lo que discutimos antes no tiene impacto en los desafíos que vienen. Yo creo que parte de lo que hace el informe, si se mira en el componente de recomendaciones, es animar a que haya unas capacidades establecidas, ¿no? Por ejemplo, la última recomendación del informe básicamente le dice a los estados, preparen a su gente, ¿no? Porque aquí hay, digamos, una especialidad que no ha sido tan natural en las estructuras de los estados. O sea, cuando hablamos de tecnología, desinformación, democracia, derechos humanos, si lo metemos muy por el lado de tecnología y vamos a los ministerios de telecomunicaciones de Haití, hay déficit de comprensión de las dimensiones de democracia y de derechos humanos. Y si lo metemos mucho en los ministerios de gobierno, de interior, puede haber un déficit de los componentes tecnológicos. Les doy una experiencia de este informe. Cuando convocamos a los alrededor de 30 estados que participan activamente en la OEA, hay interés en el tema. Pero a la hora de sugerir y solicitar información un poquito más granular, nos dimos cuenta que son solo 3 cancillerías que han, digamos, desplegado capacidades en democracia, tecnología y derechos humanos. Y creo que esto es un camino en el cual valdría la pena que a futuro pudiéramos tener más países dentro de la Organización de Estados Americanos que puedan desarrollar esa conversación en términos interseccionales de especialidad. Lo segundo, para irme a la acción directamente, ¿no? Bueno, y creo que lo mismo puede replicarse en materia de
de sociedad civil. Creo que tenemos una sociedad civil potente, pero es una sociedad civil que no deja de estar ubicada en algunos estados y en algunas subregiones de nuestro continente. Creo que a eso hay que potenciarlo también. Algo que me parece que es un consenso de la conversación es que se necesita información para entender mejor, ¿no? Creo que, por ejemplo, el DSA tiene un decálogo enorme de la información que solicita. Creo que es sano hacernos la pregunta de cuál es la información del sector privado que necesitamos que se publique proactivamente, contrastarla con la que ya publican y ver qué haría falta o cómo mejorar la información disponible para el análisis. Pero yo creo que también esta transparencia va dirigida al Estado. Yo les digo con toda serenidad que estaría muy bien que supiéramos información estadística sobre cuántas solicitudes de remoción de contenidos de moderación se originan en los estados. Yo debo decirles, esto ocurre en amplios márgenes de opacidad. Y esa pregunta también es importante porque nos dice como sociedad qué tanto el Estado está usando la institucionalidad para impactar en los contenidos en el debate público. Y dos, más importante todavía, si lo está haciendo con los estándares que el sistema interamericano y las democracias les exigen para ello. Porque como les decía, uno de los temores que tiene esto es que la moderación de contenidos activada por los estados terminen siendo atajos, shortcuts para restringir la libertad de expresión de una forma más fácil, más rápida y derivada en un tercero privado. Creo que es importante y quisiera dejar ese mensaje, además de agradecer la lectura y la lectura crítica también de este informe que han desplegado las personas panelistas. El informe no se va por la ilegalidad del contenido porque eso es algo que reserva al Estado de Derecho. El informe, a la hora de plantear escenarios de responsabilidad, hace preguntas sobre la debida diligencia de las plataformas. Y la debida diligencia de las plataformas es algo que puede ser acreditable y trazable, ¿no? Y creo que esto es algo que brinda muchas mayores garantías, tanto para los usuarios que interactúan, que le pone estándares rigurosos a los estados sobre los procesos y que sobre todo también le da certidumbre al sector privado que, va a interactuar y que de cierta manera aloja estos contenidos. Hemos hablado aquí de alfabetización. ¿Cuál es el foro de compartir alfabetización? Porque cuando hablamos de alfabetización hablamos desde proyectos, iniciativas. Yo he de reconocer que uno de los principales alfabetizadores son el sector privado, ¿no? Y creo que es muy importante generar los foros de conversación al respecto. Y por último, en términos de los escenarios multilaterales, solo en las Américas tenemos un G20 liderado por Brasil, donde, digamos, sí, ciertamente hay una expectativa de ver el horizonte que se está trazando en esta materia y cuáles son las características del sistema interamericano que se van a incorporar. Tenemos un grupo voluntario de seguimiento de la Carta Democrática Interamericana con la, creo que virtuosa coincidencia de que actualmente está haciendo la presidencia de ese grupo voluntario la tiene Chile, y hay un despliegue fantástico por parte del embajador de Chile ante la OEA que creo que puede ser un espacio de conversación. Tenemos la Cumbre de las Américas el próximo año en República Dominicana, entiendo que va a ser en diciembre, y tenemos todo un escenario de aprendizajes de este año hiperelectoral. Es decir, este es un informe que para estados que levanten la mano diciendo queremos ver cuáles son los mínimos comunes denominadores que deberían tener todos los estatutos de todos los partidos políticos en una sociedad democrática para prevenir que el liderazgo público no contribuya a la intolerancia, a la desinformación, a la violencia, a la discriminación de forma deliberada. Eso es algo que es perfectamente posible. ¿Cuáles son los estados que levantan la mano para decir tenemos que mirar al interior de nuestros sistemas de liderazgo público y generar niveles altos de corresponsabilidad entre los partidos políticos que potencian liderazgos y las democracias que necesitan que esos lugares de referencia, esos parlantes protagónicos, no sean los vectores que principalmente lastiman y contribuyen al deterioro del debate público? Países candidatos a esto, levanten la mano que hay mucha literatura, hay mucha disponibilidad, y creo que es un punto estratégico para atender esta conversación. Pedro, muchísimas gracias por esos comentarios y por efectivamente hacer esta invitación a que los estados también comiencen a tener esta mirada. Te escucho, Vladimir. ¿Aló? Bueno, parece ser que hay un tema de... ¿Ya me escuchas? Muchas gracias
Pedro, por tus reflexiones y por poner también este énfasis en los estados y las miradas hacia adentro, destacar el tema de las plataformas, un aspecto que me parece muy importante que también todos aquí nos llevemos el tema de la debida diligencia, ¿no? Aspectos que le dan una mayor también contundencia y claridad a cómo mirar la responsabilidad de las plataformas digitales, aunado a todo lo que se ha dicho también en este panel. Quiero agradecer muchísimo a las personas que están aquí involucradas también en esta conversación, a las personas que están también viéndonos en línea. Y ahora ya para tener este cierre con fuerza, con vitalidad, que salgamos de aquí, ¿no? Pensando en efectivamente cuáles son estos pasos a seguir y cómo construir cada vez más estos esfuerzos orientados a estos 3 ejes que marca el informe desde las distintas trincheras, desde los distintos espacios donde estamos trabajando. Con esta visión latinoamericana, quiero darle la palabra nuevamente a nuestros panelistas para que en un minuto puedan como tener una reflexión final, ¿no? ¿Cuáles son los mensajes clave que ustedes quieren destacar, plantear aquí con la audiencia y en este espacio LACA IGF, en donde efectivamente también supone la posibilidad de moldear y de avanzar en tanto los temas de regulación como los temas de inclusión digital y la gobernanza de los datos? Así que, pues, quiero aprovechar para darle la palabra a la subsecretaria Nicole para que pueda pues, darnos esta reflexión final, que pueda compartirnos esta visión que también tienen desde el gobierno sobre los temas hoy debatidos. Sí, bueno, muchísimas gracias. Yo creo que el panel ha presentado distintas visiones. Felizmente hay un diagnóstico que es compartido y ahora es la hora de ejecutar, tener acciones que vayan en la línea de lo que nosotros hemos definido como urgente e importante. Desde el gobierno del presidente Gabriel Boric, un gobierno que se define como un gobierno profundamente progresista, que ha presentado un restricto respeto y resguardo de los derechos humanos en Chile y en todo el mundo, estamos comprometidos también con algo que es un punto muy importante del informe que tiene que ver con cómo podemos ser los actores públicos, dígase gobierno, oposición, parlamentarios, alcaldes, voces que sean relevantes hoy día para las personas, contribuir a que efectivamente el debate no genere esta desconfianza y este distanciamiento con la ciudadanía y no ser, por cierto, no ser personas que difunden información falsa o malinterpretan o vayan en la línea de generar perjuicios a ciertos grupos. Pero yo también, así como creo que los actores públicos tenemos que estar en esa visión de la regulación, de nuestro discurso, del debate, por cierto, las empresas privadas son muy necesarias. O sea, lo que hemos visto hoy día o lo que estamos viendo en todo el mundo respecto a las plataformas digitales, cómo se involucran en el debate, lo vimos en las elecciones en Estados Unidos, creo que tiene que ser un punto muy importante a la hora de poner estas acciones en curso. Y por cierto, la regulación depende no solamente de las voluntades, depende sobre todo de que haya una participación ciudadana, una sociedad civil muy activa en cómo nosotros vamos perfilando ese futuro de la regulación necesaria. Eso. Muchísimas gracias, subsecretaria. Ahora tenemos a Ana Claudia. Sí, por favor, puedes compartirnos. Sí, yo solamente quisiera agradecer la invitación por la participación en este evento y quiero decir que nosotros tenemos una misión como América Latina en el sentido de producir una legislación, unas reglas para las plataformas digitales y que esté amparada según nuestra cultura, según nuestros modos de vida. Podemos usar ejemplos internacionales, podemos usar ejemplos que son de otros continentes,
Podemos estudiarlos, podemos reunir esa información, pero es muy importante que nosotros usemos incluso espacios como el LAC-IGF para intercambiar conocimientos entre países latinoamericanos, para entonces tener reglas que no sean solo brasileras, sino que podamos desdoblar esto también en Chile, Paraguay, en Perú y así sucesivamente. Hoy hablamos que estamos enfrentando monopolios globales. Por lo tanto, necesitamos tener esa dimensión en el sentido de que es necesario intercambiar nuestros procesos de normas y reglamentaciones y también nuestras experiencias en todo nuestro continente. Muchas gracias. Bueno, creo que no recuerdo haber estado en desacuerdo con Pedro nunca, así que creo que no va a ser la oportunidad tampoco que no nos pongamos de acuerdo. Solamente un matiz. Yo no decía que era que las conversaciones pierdan vigencia. Las conversaciones no pierden vigencia. Lo que pierden vigencia son los proyectos. Eso era lo que decía. Los proyectos en la manera que se han encarado son proyectos que han perdido vigencia con los cambios que ha habido en el contexto. O sea, obviamente la conversación no, porque estamos, y que estemos aquí es una prueba de ello. Yo creo que tenemos, hay tres herramientas de regulación o de trabajo en esta área. Una es la regulación más tradicional, la otra es la autorregulación y tercera herramienta son las buenas prácticas o estándares, ¿no? Yo creo que hay que apelar a combinaciones de las tres cosas. Regulaciones livianas que se combinen con mecanismos de autorregulación y también el reconocimiento del desarrollo de estándares, buenas prácticas que puedan ser de adherencia, de adhesión voluntaria, ¿no? Entonces, para que la gente sepa cómo funcionan las cosas en cada caso. Hay muchas oportunidades de avanzar en esto. Creo que con Gustavo lo hemos hablado muchas veces, con Pedro también. En muchas de las discusiones de proyectos en esta área, en la región, nos hemos puesto de acuerdo en muchos puntos. Pero como no nos hemos puesto de acuerdo en todos, nos hemos perdido la oportunidad de avanzar en los que sí estábamos de acuerdo, ¿no? Entonces creo que hay que hacer eso, que hay que ir avanzando en las cosas que sí tenemos acuerdo y bueno, y seguir discutiendo las otras, a ver hasta dónde podemos maximizar las oportunidades de consenso y utilizando esas herramientas que yo mencionaba que creo que son fundamentales. Gracias. Gracias, Raúl. Adelante, Gustavo. Sí, retomo con esto para reforzar los acuerdos. Yo creo que tenemos ahora un documento, no uno más, es un documento actualizado que evoluciona en estándares de la relatoría en temas claves, desafíos claves, y ojalá que los estados también lo tomen como planteaba Pedro. Yo creo que tenemos un mínimo. Debajo de esto, nada. Este es el mínimo. Menos de esto va contra la Convención Americana. Pero sobre estos mínimos, lo comparto con Raúl, nosotros, los otros dos actores de este juego, que son las empresas y la sociedad civil, tendríamos que buscar impulsar avances, aunque sea parciales, en aspectos de regulación de procesos que nos permitan, ¿no?, salir de este impasse del trancazo. Es decir, buscar dentro de este documento que es el mínimo, que es nuestra referencia a partir de ahora, dónde y cómo podemos avanzar encontrando más espacio para los puntos de acuerdo que para los puntos de desacuerdo, que siempre habrá tiempo para seguir conversando. Gracias. Pues muchísimas gracias a todas las personas que nos acompañaron en esta sesión, también a nuestras personas panelistas, al relator Pedro Vaca, que estuvo conectado en esta ocasión en línea. Y cerrar con esto, estamos en una oportunidad histórica, una oportunidad de efectivamente seguir construyendo estos acuerdos y de que América Latina y el Caribe y los países que le integran, efectivamente tengamos todos esta oportunidad de seguir avanzando y construyendo un ecosistema digital mucho más robusto, inclusivo, fuerte para los debates, pero también que pueda proteger el ejercicio de los derechos humanos. Y efectivamente este informe, ¿no?, marca un punto sobre el cual podemos seguir construyendo. Así es que muchas gracias a todas las personas y seguimos en la conversación.